¿A qué le crees más? ¿A las teorías de conspiración o a la Biblia? En este video vamos a ver que si un cristiano puede creer en la Biblia o en las teorías de conspiración. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole un mito más evangélico. Y en este día estaremos viendo el tema que está muy pegando el día de hoy, que son teorías de conspiración. El cristianismo está comprometido con la verdad. Jesús, nuestro Señor, dijo que Él era la verdad en Juan 14:6. Pablo dijo que si el mensaje que proclamamos, que Jesús resucitó de entre los muertos, es mentira, nuestra fe es vana. Eso está en 1 Corintios 15:14. Podemos ver que el cristianismo no puede creer o propagar una mentira. El padre de la mentira es el diablo, según Juan 8:44. Nuestro padre es Dios, Juan 1:12. Por lo tanto, debemos de seguir los pasos de nuestro padre, en el cual la mentira no cabe. Los cristianos, por lo tanto, estamos comprometidos con la verdad, no con la mentira o con conspiraciones. Cuando un cristiano sigue más una conspiración que la verdad, no está siguiendo los pasos de Jesús, más bien los pasos de aquellos que sirven a su padre, el diablo, que quieren traer confusión a cualquier evento que está pasando para llevar más gente a la perdición. El cristiano debe de ser en la información que recibe, pues sabemos que Satanás se viste como ángel de luz, según de Corintios 11:14. Muchas de las páginas web que apoyan las teorías de conspiración solo tienen la intención de hacerle a alguien dinero, llevar más tráfico a su sitio o simplemente difundir su modo de pensar. No podemos creer todo lo que leemos, vemos o oímos. Como cristianos estamos comprometidos con la verdad y debemos de comprobar si la información de que estamos recibiendo es veraz. El cristiano no se puede dar el lujo de dar o propagar falso testimonio. El 9º mandamiento nos llama a no dar falso testimonio en Éxodo 20:16. Muchos hoy en día han olvidado que su vocación cristiana les impide tener que ver con las tinieblas, según de Corintios 6:14, y que de la verdad no puede venir la mentira, 1 Juan 2:21. Teniendo ya un panorama bíblico del por qué no podemos promover mentiras o teorías de conspiración, pasemos a ver qué es una teoría de conspiración, porque algunos cristianos la creen y propagan, y cómo esto afecta nuestro testimonio como creyentes. Teorías de conspiración. Muchas personas definen una teoría de conspiración de la siguiente manera: un esfuerzo bien organizado, iniciado por un grupo de élite de hombres o mujeres poderosos que trabajan en secreto hacia un objetivo o visión singular que a menudo implica la colaboración entre las agencias gubernamentales y los medios de comunicación para dominar a los ciudadanos del mundo. Una larga definición. Entre los grupos que son los que se les atribuye este plan de dominio mundial están los Illuminati, de quien pueden ver un video donde hablo de ellos aquí en YouTube, el grupo Bilder, el Nuevo Orden Mundial, los masones, el IMF, las Naciones Unidas y el Deep State o el gobierno secreto que no es elegido y que es el que en realidad gobierna los países, en este caso Estados Unidos. Y no olvidemos cómo pasa siempre en los países totalitaristas, se culpa a los medios de comunicación en promover a todos los mencionados. Sumando a todo esto, están los grupos como QAnon, que declaran que hay un grupo secreto que quieren derrocar a Trump y su gobierno. El otro grupo que se opone a los que supuestamente nos quieren dominar es el grupo de los de la Tierra plana. Los menos conocidos, pero no son menos audibles por lo que escriben y publican, están los grupos que niegan que se llegó a la luna, los que decían que Barack Obama era musulmán o que no era ciudadano norteamericano, o que las vacunas son una forma de control
de los pueblos de parte del gobierno. En mi propia iglesia tenemos miembros que creen que hay una gran conspiración para dominar el mundo. Lo siento decirlo, pero son los que menos quieren crecer en su conocimiento de Cristo y las Escrituras, pero sí son los que quieren saber más sobre las teorías de conspiración, y son estas teorías las que dictan su vida y no los mandamientos del Señor. Que los inconversos fabriquen y crean y compartan las teorías de conspiración no nos tiene que preocupar. Esto es lo que el mundo hace. Pero que los cristianos hagan exactamente lo mismo, tomando en cuenta lo que vimos al principio, el compromiso que tenemos con la verdad, es algo inexcusable. Pasemos a ver por qué algunos cristianos están dispuestos a seguir estas teorías, creerlas y propagarlas. Las razones que mencionaré también se aplican a los inconversos, pero es una vergüenza que también se aplique a los discípulos de Cristo. Razones por las que cristianos son atraídos a teorías de conspiración. Podríamos decir que hay muchas razones por las cuales cristianos son atraídos a proclamar y creer en teorías de conspiración. En nuestra era tan polarizada, se toman posiciones absolutistas, usualmente para demostrar la superioridad intelectual, ética o, en el caso cristiano, doctrinal. Veamos entonces algunas razones centrales por las cuales creo que la gente se entrega a las teorías de conspiración. 1. Teorías de conspiración nos hacen sentir especial. Las teorías de conspiración trabajan como los cultos misteriosos con los cuales Pablo se confrontó en Éfeso, Hechos 19:19. Estos cultos hacían a los miembros sentirse superiores a los demás ciudadanos de la ciudad y del mundo entero. Tenían un conocimiento no disponible afuera de su círculo exclusivo. Aparte de hacer sentir un grado de superioridad por tener un conocimiento exclusivo, las teorías de conspiración también ofrecen explicaciones del por qué las cosas están como están. Tanto personas de la ultraderecha como las de la ultraizquierda las usan para justificar las razones que ciertas decisiones políticas son tomadas. Otro rasgo de aquellas personas que creen en teorías de conspiración es que son narcisistas. Pueden ser narcisistas con respecto a su intelecto, como también con respecto a su nacionalidad, y eso lo lleva a ser racistas también. Usualmente personas con poca educación, o sea, sin tanto entrenamiento a pensar críticamente, son presas de teorías de conspiración. Si se sienten oprimidas económicamente o de alguna otra manera, esas teorías proveen una respuesta del por qué les sucede eso. Pero no debemos de creer que solo personas de poca educación sufren de teorías de conspiración. Conozco muchos doctores y otros profesionales que las creen y propagan con el mismo entusiasmo. Finalmente, las teorías de conspiración confirman a aquellos que creen en ellas que no están equivocados. Usualmente solo oyen, leen y hablan con personas que solo oyen, leen y hablan lo mismo. Si una persona o familiar no se conforme a la creencia que tienen, está siendo engañado o es parte del sistema cual el conspiracionista está decidido a derrocar. Usualmente su información proviene de páginas de internet o de profesionales que han sido sancionados por prácticas no éticas en el pasado, pero que explotan sus alcances académicos del pasado para promover su nueva etapa en el mundo de conspiraciones. Usualmente para los que apoyan teorías de conspiración han invertido tanto tiempo y energía en lo que creen que cualquier ataque a las tales conspiraciones es un ataque personal para ellos. Número 2. Las teorías de conspiración ayudan a dar sentido a un mundo caótico y complicado.
El estadístico Nassim Taleb llamó cisne negro a eventos de alto perfil, difíciles de predecir y raros que están más allá del alcance de las expectativas normales en historia, ciencia, finanzas y tecnología. Ejemplos de estos cisnes negros serían eventos como la pandemia de la influenza de 1918, el asesinato de JFK Kennedy, el colapso de la Unión Soviética y el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Eventos como estos, que aparentemente no siguen una secuencia, crean una necesidad de poder explicar por qué sucedieron. Esto apunta a una básica necesidad humana: tener un sentido de existir. Todo apunta a una dirección que, para llegar a ella, existe una secuencia de acciones y eventos. Una catástrofe de la magnitud que hemos visto disturba esa secuencia y por lo tanto tenemos que saber explicar por qué esa interrupción surgió, cuál fue su motivo y cuál es su fin, o sea, su meta. Pero el problema para las personas que han creído en las teorías de conspiración es que para los tales una simple explicación no es emocionalmente suficiente o satisfactoria. Que un hombre desquiciado tome un arma de fuego y acribille a gente inocente no es una explicación satisfactoria, como pasó en el caso de JF Kennedy. A estas personas les cuesta creer que en el universo en que vivimos existe la ley de causa y efecto, que es similar a lo que los cristianos creemos como la ley de la siembra y la cosecha. Tomemos como ejemplo el ataque del 9/11. Estados Unidos invade tierras en las cuales, con intención o no, hacen estragos. Los ciudadanos de estas tierras no se quedarán con los brazos cruzados y no harán nada durante su ocupación. Lo contrario de esto lo vimos en Irak, como también en los atentados a New York. Vimos cómo estos ciudadanos se rebelaron en contra de los que ellos percibían sus enemigos. Eventos como el mencionado no pueden ser controlados por el gobierno de Estados Unidos y mucho menos por sus ciudadanos. Esto creó una inseguridad que llevó a crear una narrativa del por qué estamos a la merced de una entidad que no sabemos quiénes son, pero estamos seguros de que están ahí, dominando todo. Eso es lo más fácil. Esa es la más fácil explicación del por qué pasan las cosas. Es la necesidad de tener una explicación sencilla, pero sensacional, que lleva a muchos a adoptar esta clase de teorías de conspiración. Dicha teoría no exige riguroso pensamiento y análisis. Es esa pereza intelectual que lleva a muchos a abrazar a la mejor y más fácil explicación de los eventos sucedidos. Están dispuestos a seguir la narrativa de una teoría de conspiración, pero no ponen de su parte para confirmar si dicha teoría es lógica y cierta. Este constante rechazo para pensar lógicamente lleva a personas a negar las muertes de niños en tiroteos de escuelas, o a ignorar que fue un solo hombre al que mató a John F. Kennedy, o que los seres humanos han llegado a la luna. Todo esto se niega para justificar que hay algo más allá que está en control, que, aunque no lo conocemos, debe de existir. O si sabemos de él, nos hace sentirnos que somos de ese círculo privilegiado que no se deja engañar. Taleb tiene un cisne blanco, que consiste en aquellos eventos que ciertamente sucederán por la ley que mencioné anteriormente, causa y efecto. Llevamos años oyendo a los expertos que debemos prepararnos contra una pandemia que pasan regularmente en la historia de la humanidad. Esto es algo que se da en nuestra naturaleza. Pero los conspiracionistas han tomado estas advertencias como pruebas que la pandemia presente la venían preparando por años. Y es hasta ahora, justamente, que se ha decidido por algún régimen suprainternacional, o sea, no regido por ningún gobierno, desatar la pandemia al mundo para hacer morir a los ancianos, para estos no ser peso y estorbo a la sociedad, o mantenernos encerrados para ejercer control sobre la población. Como podemos ver, los cisnes negros abundan
y no hay lógica o verdad que pueda con la narrativa de antemano adoptada por ellos. Número 3. Las teorías de conspiración entretienen a la población más que la simple realidad. ¿No encuentran una película más entretenida cuando proyectan a un individuo solitario luchando contra todo el mundo y ganando? Esto es lo que hacen las teorías de conspiración. V por Vendetta viene a mi mente. Es muy raro que una persona sea la que hace que toda una maquinaria se mueva. Sabemos que las cosas requieren un número de personas para que sean hechas. Una persona puede que sea la cabeza de un proyecto, pero hay muchos otros individuos involucrados e interesados que el proyecto se consuma. Pero un ejemplo de un individuo a quien se le culpa de tener un poder descomunado es George Soros, un filantrópico que es un refugiado judío del nazismo originario de Hungría. Se le acusa de apoyar toda clase de causas que quieren destruir al mundo. Y los que lo acusan tienen razón. Soros está dispuesto a destruir todo lo que es para él un régimen totalitarista o les quita la libertad a los individuos. Esto lo lleva a apoyar movimientos tan opuestos al cristianismo como el aborto. Y eso lo hace un blanco de los conspiracionistas. Pero se han observado dos cosas. Uno, la primera es que Soros solo posee 8.3 mil millones de dólares comparado a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que se estima que tiene una fortuna de 147 mil millones de dólares. Soros no tiene el dinero para pagar todo lo que se le acusa que paga. La segunda observación es que se le atribuye a Soros ser parte de los protocolos de Sion, una obra antisemita escrita en los tiempos de los pogromos en Rusia, o sea, cuando se acechaba a los judíos, donde se menciona que hay una conspiración judía para dominar al mundo. Soros es asociado con este plan judío. Por lo tanto, se puede apreciar que el antisemitismo durmiente que está en muchas personas, incluyendo creyentes, es canalizado a través de Soros. Es más fácil creer que Soros está dominando al mundo por medio de sus agencias a creer que hay muchos intereses y personajes involucrados en las cosas que pasan en nuestro mundo. Tomando más personajes en cuenta, requiere pensar más, entender más la maquinaria y muchos no les gusta pensar más que superficialmente sobre estos asuntos. Desgraciadamente, lo mismo pasa entre los cristianos, que su pensamiento sobre la Biblia se ha hecho muy superficial y son engañados fácilmente, tanto por personas que quieren sacar provecho monetario, como también aquellos que quieren llenar su ego y ganar adeptos. Pero cuando crees ya una parte de la maquinaria, que son las teorías de conspiración, ya eres presa de creer al resto de las historias que tales teorías ofrecen. Si algún día te fue fácil creer que Soros tiene tanto poder en el mundo, no se te hará difícil creer que otra persona o grupo tiene al igual poder. La curiosidad queda encendida preguntándose si algo puede ser real, ¿qué más habrá más allá? Daré un ejemplo a lo que me refiero. Durante la campaña de presidencia de Hillary Clinton en el 2016, surgió una teoría que se conoce como Pizzagate. La teoría decía que Clinton, junto con otros personajes, usaba la pizzería para contrabandear menores de edad para tener orgías sexuales con ellos. Esto hizo que un joven de 28 años, por el nombre de Edgar Walsh, el 4 de diciembre del 2016, manejara desde su casa, desde Carolina del Norte hasta Washington, D.C., con un rifle AR-15. Su intención era salvar niños de abuso sexual y al llegar a Comet Ping Pong Pizza, encontró niños, pero comiendo con sus padres. No había un sótano donde niños eran mantenidos para los políticos en la capital que quisieran tener relaciones sexuales con ellos. Welch tenía una real preocupación por liberar a víctimas de abuso sexual, pero las teorías de conspiración lo llevaron a creer cosas
que casi cuesta la vida de esos niños inocentes que él pretendía liberar. Por hacer tal cosa se sentenció a Welch a 4 años en la cárcel, pidió disculpas y reconoció que se había equivocado. Un final y contemporáneo ejemplo sería lo que estamos pasando en este momento con la pandemia del coronavirus. Existen muchas teorías de su origen, muchas de ellas políticas y otras totalmente racistas. Pero sí me gustaría mencionar una de la cura. Rondaba al principio de la pandemia una noticia, usualmente en círculos evangélicos, que Israel había descubierto la cura y que la haría libre al mundo. Esto hizo que muchos comentaran que Israel era la nación elegida por Dios y que terminaría con la pandemia. Esta noticia solo se encontraba en grupos que ya de antemano eran pro-israelíes, pero ningún laboratorio o ningún laboratorio nacional o entidad médica repetía semejante cosa. Al yo apuntar que aún el laboratorio que se menciona en la noticia no es israelí, pero de Estados Unidos, se me culpó de antisemita, siendo yo judío, de descendencia. Esto demuestra que la gente no va a indagar si lo que lee es verdad o no. Solo aprueban si su cosmovisión va conforme a la noticia que están leyendo. Es más entretenido leer noticias que son en realidad teorías de conspiración que afirman nuestra cosmovisión que leer una noticia y tratar de comprenderla o al menos verificarla de una forma al menos superficial, como lo que yo hice viendo si el laboratorio estaba realmente en Israel. Con el internet se puede comprobar la veracidad de lo que uno lee, pero esto toma tiempo y de más importancia. Se corre el riesgo de ser desengañado y probado que lo que se ha creído es falso. Conclusión. Los que no conocen el Evangelio ya de antemano están cegados por el Dios de este mundo, según 2 Corintios capítulo 4:4. Lo triste es ver muchos evangélicos correr tras las mentiras e invenciones que sirven no para llamar a la gente al arrepentimiento de sus pecados, sino para obtener un sentir elitista, por supuestamente saber algo que la gran mayoría no sabe. La Biblia ya nos ha advertido que personajes como estos aparecerían y que los teníamos que evitar. 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5. Su mensaje no es uno que apunta a la cruz de Cristo, más bien a mantener la mente ocupada en todo, pero la necesidad principal del ser humano, que es el perdón de sus pecados. Nuestro deber no es participar en las obras de las tinieblas que traen confusión y desánimo. Más bien, nuestra labor es de desenmascararlas sus obras, según Efesios 5:11. Como creyentes, dejemos que el Espíritu Santo, y no páginas de internet, nos guíe a toda verdad, como está prometido que hará en Juan 16:13. Es el Espíritu Santo que nos dará el mensaje que el mundo necesita, que en el mundo necesita oír, las buenas nuevas de Jesús. ¿Qué opinas? Me gustaría que dejaras tu comentario aquí abajo en los comentarios. Deja lo que piensas y lo que digo. ¿Piensas que cuaja con la Biblia o si va en contra de la Biblia? También me gustaría que te hicieras parte de este canal de YouTube. Si lo están viendo en YouTube, te hicieras parte, que pudieras hacerte miembro de este canal, hacer la campanita y que te lleguen todas las notificaciones cuando yo subo un video. Si lo estás viendo por medio de luisjovel.com, también te invito a que te hagas parte de luisjovel.com, que es mi blog personal. También les invito a mi página de Facebook. Me pueden seguir por ahí, por Luis Jovel. Pueden buscarme y tengo dos. Una es personal, donde pongo todas mis cosas familiares y hay otra que también tengo que es específicamente para esta clase de videos. También les invito a que me sigan por Twitter, Luis Jovel, me pueden encontrar en Twitter. Si quieren, si esto les ha sido bendición, si esto les ha ayudado a abrir los ojos o los ha enojado también, pueden aportar por PayPal. Está en luisjovel.com, pueden ver que ahí está PayPal, el link para que si quieren aportar algo para comprar libros, para comprar un nuevo teléfono quizás, o para comprar más luces o un green screen aquí atrás, un fondo verde, pueden poner ese dinero para que yo pueda hacerme de esas cosas. También les invito a que dejen un like en este video
Entre más likes le ponen, este video sale más en YouTube y más gente puede ser edificada por medio de estos videos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.